¿Qué tal? Mi nombre es Sergio López Reyes y esta es la actividad número 4 del módulo 14 de la prepa en línea CEP titulada La tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica es una herramienta gráfica que permite identificar de manera clara y sintetizada las propiedades químicas de los elementos que existen en el universo. En esta actividad voy a tratar de explicar la estructura de la tabla periódica. La tabla periódica se divide en familias o grupos que se representan por columnas de manera vertical. Se denominan familias químicas, ya que los elementos poseen propiedades químicas similares. Dentro de la tabla periódica podemos observar alrededor de 18 grupos o familias, que a su vez se dividen en dos bloques. Como podemos observar en la imagen, el bloque de color rojo es denominado como bloque B, compuesto por metales de transición y abarcan de los grupos 3 al 12. Mientras que el bloque A está denominado por elementos representativos que abarcan los grupos 1, 2 y del 13 al 14. Los periodos se representan por 7 hileras de manera horizontal. Estos representan el nivel de energía, compartiendo como característica principal su capa de valencia. Los elementos se ordenan por número atómico creciente, comenzando por el hidrógeno, cuyo número atómico es el 1, y terminando con el oganesón, cuyo número atómico es 118. Cada elemento químico se representa por abreviaturas, llamadas símbolos químicos. Muchos nombres de elementos provienen del latín, por ejemplo, el hierro, cuyo nombre en latín es ferrum y su abreviación es Fe. En la química, la masa atómica está compuesta por el total de protones y neutrones de un elemento. Esta se encuentra representada en la tabla periódica por un número entero y decimales, tomando en cuenta que siempre será mayor al número atómico. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Es importante clasificarlos porque así podemos investigar a fondo cada uno de ellos, además de que en nuestra vida cotidiana siempre interactuamos. Al hablar de los compuestos orgánicos hay que entender que nos referimos a los compuestos que contienen carbono, como los hidrocarburos. También existen moléculas en plantas y animales con estas características denominados como biomoléculas. Los compuestos inorgánicos se forman por distintos elementos, pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Ejemplos de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son los que contienen carbono. En términos generales podríamos mencionar las frutas, que contienen grandes cadenas de carbono. Al contrario de los inorgánicos, estos se forman por distintos elementos y su componente principal no siempre es el carbono. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Considero que es importante conocerla porque muchos de los elementos químicos que contienen la tabla los vemos a diario, ya sean los alimentos, objetos, sustancias o cualquier otro compuesto. Es importante conocerlos porque así nos es más fácil ubicar las cosas que incluyen estos elementos. Además, al comprender su estructura, podemos aprender el por qué está ordenada así y también ver su funcionalidad de cada uno de estos elementos.